Seguimos en vivo desde la tele, estamos con esta propuesta del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, sobre los funcionarios públicos. Vamos a completar la opinión del panel de Esta Boca es Mía. Vamos a comenzar por Pepe. Reducir el déficit fiscal, bajar la presión impositiva parece estar en el espíritu de todos los candidatos a la presidencia. Eso por un lado. Por el otro lado, algunas cifras vinculadas al ingreso de funcionarios públicos del 2005 a la fecha son aproximadamente 70.000, según maneja Talvi. Son algo así como 68.000 y poco, pero dejémonos en 70.000. De los 70.000, 42.000 fueron a la educación, 5.000 al Ministerio del Interior, 10.500 a la salud. Estoy redondeando, ¿eh? Estamos hablando de 50 y pocos ahí, ¿no? O sea, estamos con una diferencia de 10, 11.000, algunos para el MIDES, pero me voy a detener en lo que llevaría el 60% de ese ingreso, que son los 42.000 integrantes de funcionarios públicos que fueron al área de la educación. ¿Y por qué fueron? Bueno, porque aumentó la matrícula del ingreso de 3 años en 10.000, tiempo completo 16.000 nuevos alumnos, a nivel de secundaria y UTU 48.000, 55.000 la matrícula de nuevos alumnos en la UDELAR y 1.600 que no son nuevos porque en realidad no existía antes en la UTEC, con lo cual tenemos allí una cifra importante. Esto hizo que hubiese una reducción muy importante en el promedio de lo que es la conformación de los cursos en primaria, que pasó de clases donde había 27, 28 alumnos promedio a 20, 21, con lo cual se pudo distribuir de otra manera. Estoy pensando en eso en cuanto al ingreso de funcionarios públicos, por lo cual a mí, por ese lado, me cierra. Insisto, lo primero que dije al comienzo, está bien reducir el déficit fiscal y bajar la presión impositiva, está clarísimo. Pero me parece que no estaría moviendo la aguja por ese lado, especialmente donde el Partido Colorado, además a través del candidato Ernesto Talvi, plantea la creación de este nuevo centro. Lo que decía Alfredo también, después Ope lo puede plantear, responder también. Graciano. La línea argumental del diputado Pasqué gira en torno, trato de resumirlo para hacerlo más, sintético, no fue la palabra que utilizó él, pero me parece que no es equivocado, la intromisión del PIT-CNT, de la organización del PIT-CNT en la campaña electoral. Yo creo que ese es un poco el quid del planteo del diputado Pasqué. Y desde ese punto de vista me parece que es un elemento que, digamos, introduce un factor distinto en la campaña electoral, porque en definitiva los ciudadanos dentro de 40 días van a ser los que van a decidir en función de sus preferencias partidarias. Algunos siempre votan al mismo partido y lo seguirán haciendo porque se sienten identificados con una tradición, con una tendencia, y eso es totalmente legítimo. Otras personas buscarán otro partido distinto al que votaron antes, otros ciudadanos decidirán en función de las propuestas de los distintos candidatos. Todo eso me parece legítimo. Y para ayudar a ese proceso de decisión, me parece que todos los actores tienen que contribuir. Tienen que contribuir explicando claramente sus ideas, sus posturas, sus propuestas, sus programas, y quienes están en contra, en el ámbito político partidario, dar sus argumentos para, bueno, contrarrestarlo, criticarlo, lo cual es totalmente legítimo. Ahora, cuando entran agentes ajenos al sistema político partidario a participar de hecho de la campaña electoral, a 30 días a convocar una movilización sindical en contra de las propuestas de un candidato que además el propio candidato dice que son mal interpretadas, me parece que entramos en una situación patológica del sistema democrático que no es admisible. Eso no es admisible. Es admisible el debate amplio, pero si el PIT-CNT quiere tener un rol político partidario, debería formar un partido político, un segundo partido político, porque ya sabemos que apoya el Frente Amplio, y plantear sus propuestas. Pero de esta manera me parece que no contribuye al debate sano y democrático a 30 días de las elecciones. Muy bien, Pablo. Bueno, vamos a complementar un poquito estos datos. Según en el año 2018, si mal recuerdo, había 312.000 contratos de trabajo con el Estado, aparte de los funcionarios públicos que están presupuestados. 312.000. Estamos hablando acá que, según los números de López, estarían jubilando 25.000 personas, 30.000 personas, o sea que estaríamos reduciendo 20.000 de esos 312. Yo no sé en qué puede mover la aguja en desestabilización laboral en el Estado. Segundo, yo no sé por qué ponen el grito en el cielo con que se van a perder fuerte de trabajo, que no es así, pero ponen el grito en el cielo cuando el propio Astori, hace 5 años atrás, decía que de las 3 vacantes que se iban a producir, 2 solo se iban a incorporar funcionarios y 1 no.
Entonces, y no escuché ningún tema... Lo dijo, Sí, pero José, no escuché que iban a hacer una movilización, ponían el grito en el cielo, ni mucho menos. Estamos hablando del 33% de la cantidad de las vacantes. Entonces, la verdad, me parece que es más un tema político que otra cosa. ¿Pero? Me gustaría consultarle si esto es una propuesta general o van a existir sectores en los que no va a correr, porque creo que la duda que me genera es cómo, bueno, Pepe lo insinuaba allí, cómo se pueden crear 136 nuevos liceos, de dónde van a salir esos docentes si no se llenan vacantes en secundaria, y cómo se van a reforzar, por ejemplo, las comisarías, crear cárceles más pequeñas, si es que no es con funcionarios públicos. ¿Cuál es la alternativa? Si planean, por ejemplo, contratar empresas tercerizadas, o cómo se llevaría a cabo esto, porque también las empresas tercerizadas han sido una modalidad que ha crecido. Tenemos que decir que la mirada tiene que estar puesta no solo sobre el funcionario público que aparece en la plantilla, sino también sobre esas empresas que se contratan, que terminan pagando a esas personas que trabajan para el Estado sueldos bastante más bajos, y que cuando algunos sindicatos pasan raya y hacen cuentas, denuncian públicamente que a veces son hasta más costosas que si fueran funcionarios públicos estas personas. Hay varios sindicatos que están... Entonces, ¿cuál va a ser la modalidad para poder llevar adelante los proyectos que tienen en el programa de gobierno respecto a educación y seguridad sin llenar las vacantes? La idea es lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos hoy existentes. Yo diría que la disminución que se está proponiendo va a ser gradual, no va a ser de una el primer día. Pensamos que al cabo de 5 años se podrá haber obtenido un efecto sensible, medible. Pero han analizado, como dice Verónica, sectores, por ejemplo. Sectores muy claros donde, por ejemplo, otros partidos están proponiendo que policías jubilados vengan a trabajar, donde incluso hoy hay maestros jubilados que están cumpliendo funciones porque no alcanzan los maestros, hay déficit. Entonces, allí en esos dos sectores concretos, ¿cómo lo van a resolver? Claro, pero la situación no es homogénea. No tenemos una elaboración específica para cada sector del funcionariado público. Si me preguntan cómo vamos a hacer con los inspectores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tampoco tengo una respuesta. Pensamos que se puede aprovechar mejor lo que hoy se tiene, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el ámbito de la ANEP el total de la matrícula no aumentó, sino que disminuyó. Eso lo dijo Talvi ayer en ADM. Pasamos de un total de 700.000 alumnos del sistema a 650.000. Por efecto fundamentalmente de la evolución demográfica, algunos pasajes ya de la enseñanza privada, pero tenemos menos alumnos en el conjunto del sistema. O sea que puede haber desde esa perspectiva la posibilidad de aprovechar mejor los recursos humanos hoy disponibles. Planteamos la necesidad de mejorar la productividad del Estado. Y los 136 liceos, ya que estábamos con el tema de enseñanza, ¿de dónde salen los docentes de los 136 liceos? Que es una prioridad innegociable, lo planteó Talvi. Bueno, algunos resultarán, insisto, del mejor aprovechamiento de lo que hoy se tiene. Pensamos que hay recursos mal aprovechados, desaprovechados, y si es necesario aumentar la dotación de personal para algunos de esos liceos, porque no todo se hará desde cero, otros simplemente aumentarán su extensión horaria. Entonces, si es necesario hacerlo, se hará. Esto no es un dogma que se va a aplicar a rajatabla igual, del mismo modo, del primer inciso hasta el último del presupuesto nacional. Reivindicamos la posibilidad de administrar, digamos, racionalmente las distintas situaciones. Yo me cansé de decir en todos estos meses frente a este mismo tema, cuando se hacen estas preguntas, digo, si mañana resulta que falta un cirujano en el Pereira Rosell, por supuesto que vamos a llenar la vacante y vamos a contratar al que haga falta. Todo esto es razonablemente, no dogmáticamente a como dé lugar. Ahora digo, estas cosas en algún momento hay que encararlas, porque si no nos pasamos hablando de que hay un exceso de funcionarios públicos en el Estado, como lo decía el ministro Astori en el 2016, decimos que qué barbaridad la propensión a el clientelismo político y a generar empleo público donde no se necesita, cosa que decía Mujica y que está recogida en tu libro, los Pepe Coloquios. Talvi ayer citó una frase entera. Entonces, hablamos del tema, no solamente los integrantes de los partidos tradicionales, también eran dirigentes del Frente Amplio, pero ¿qué hacemos respecto a esto? Nosotros proponemos una vía de acción, que insisto, porque lo he dicho, no lo digo yo solamente, lo dice quien importa que lo diga, que es Talvi, y contesto la observación que hacía muy amablemente José López. Digo, Talvi lo ha dicho también reiteradamente.
no vamos a lesionar derechos adquiridos, no le vamos a decir a nadie de que se vaya, porque además constitucionalmente no podemos hacerlo. Las causas de destitución de los funcionarios públicos las conocemos, son ineptitud, omisión y delito. No está la causa de disminución del déficit fiscal. Nos vamos a ajustar estrictamente a la Constitución y a la ley. ¿Qué parte de justamente ese ahorro o abatimiento del déficit fiscal es el tema de los funcionarios públicos? En el marco de toda la estrategia de achicar ese déficit. No, yo no tengo la cifra. Seguramente los técnicos de Ciudadanos tienen una cuenta hecha, yo en este momento no la tengo o no la recuerdo, pero nosotros entendemos que hay dos grandes vías para reducir el déficit. Una es esta, que es muy significativa, es muy importante. Y la otra es el mejoramiento en el funcionamiento de las empresas públicas. Pensamos que allí, mejorando desde la cabeza, es decir, desde la composición de los directorios, de la profesionalización de la gestión, se puede también, al cabo de 5 años, lograr un ahorro importante en el entorno de los 900, 1.000 millones de dólares. ¿Cómo te imaginas la reunión con el PIT-CNT, ahora creo que es el 26, lo estoy diciendo de memoria, capaz que me equivoco, de Talvi, justamente en el marco de estas charlas con los candidatos de los diferentes partidos? Estuvo Martínez, ahora el próximo es Talvi, están viendo la modalidad de la calle Pou, que parece que pretende una reunión un poco más cerrada que estas. ¿Cómo te imaginas tú, que seguramente vas a acompañar a Talvi como en las circunstancias anteriores, esa reunión en función de cómo está este tema? Y yo francamente no me la imagino mucho. Confieso que no hemos hablado de esto en Ciudadanos, estoy dando una opinión estrictamente personal. Pero yo creo que tiene sentido juntarse a conversar para conocer, que cada uno conozca las opiniones del otro, intercambiar en un clima amable, como dijo bien José López, que fue el clima en la reunión con COFITA y con el propio PIT-CNT. Ahora, todo eso se pierde si te digo, bueno, nos reunimos hoy y mañana tengo convocado una movilización multitudinaria en contra de lo que vos estás diciendo a 30 días de las elecciones. Me parece que es una manera de decir, ya no me interesa escucharte, ya tomé partido, estoy en contra de lo que propones y llamo a mi gente a la calle para oponerse. Si fuera por mí, no iría. Avisaría, muchachos, muchas gracias, conversamos después de la campaña electoral. Pero, insisto, es mi opinión personal. Está bien, es una buena forma de plantear el diálogo. Ese es complicado, ¿no? Bueno, pero si me hacen la movilización al otro día, tampoco me voy a prestar a cualquier farsa. Bueno, tenemos un minuto antes del próximo corte. ¿Qué les parece esta posición personal de Pasquet ¿Y no sobrevuela, diputado, por encima de todo esto, el tema del Consejo de Salarios y la posición de Talvi de no discutir por rama de actividad? Mire, lo que he leído es otra cosa. Es una movilización a partir de esta propuesta de reducción de la plantilla de funcionarios públicos. No sé si lo otro sobrevuelo está subyacente, pero no es lo que públicamente se está diciendo. Pero sobre eso también, sobre la cuestión del Consejo de Salarios, ya hemos hablado, hemos puesto nuestra posición por escrito, está en el programa, también se habló incidentalmente en esas reuniones, digo, no hay ninguna novedad. El ministro Murro, cuando estuvo en desayunos informales, decía que el problema es que cuando plantean los partidos tradicionales continuar con los consejos de salarios, pero con alguna modificación. Y Murro decía, el problema es el pero, justamente, ¿qué es lo que viene después de ese pero que no está claro? Bueno, el ministro Murro también ha tenido, desde que se le frustró el sueño de ser candidato presidencial en contra de la Constitución, se ha dedicado a hacer campaña en contra de los partidos tradicionales y ha intervenido sistemáticamente en ese sentido. Está funcionando como un francotirador contra todas las cosas que en la materia que él conoce plantean o proponen los partidos tradicionales. ¿Pero qué piensa Ciudadanos con respecto al tema de los consejos de salarios tal cual están? ¿Continuarlos de esta manera? ¿Cambiar algún tipo de mecanismo? Hemos dicho que sí, que somos partidarios del Consejo de Salario, que vamos a mantener los consejos de salario, que nadie está pensando en eliminarlos ni en suprimirlos. Queremos que discutan salario mínimo y que quede abierta después la negociación en otros ámbitos para otros efectos. Ahí es donde está la piedra en el zapato que plantea el PIT-CNT. O sea que seguramente, si se hace esa reunión, va a estar sobre la mesa el tema. Sí, es posible, sí, es posible que esté, porque lo que pensamos es que no podemos ser ciegos al hecho de la gran desocupación que hay. No podemos hacer que los que ya tienen un empleo se atrincheren de tal manera que creen condiciones imposibles para la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado. O sea, no hay que pensar solo en los que ya están empleados hoy y cómo mejoramos su situación para esos que ya están empleados. ¿Cómo hacemos con los que no están empleados? Entonces nos parece que estas modificaciones en materia de Consejo de Salarios pueden contribuir en un clima mejor a esos efectos que también hay que buscar.
Salvo que digamos, si no tienen trabajo, embrómense o esperen a que llegue un gobierno del Frente Amplio y los coloque a usted también en el Estado. Diputado, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Un gusto que nos haya acompañado. Antes de la pausa, un consejo. Solo por septiembre, Infocasas y Distrito M te traen una promo para vos que buscas un hogar en un entorno único con experiencias, servicios y diseño. Mudate a Distrito M y viví en la zona de más revalorización de Montevideo. Apartamentos amplios en pisos altos, con vistas panorámicas, precios con 15% de descuento, el mejor precio por metro cuadrado de Malvin. Por ejemplo, un dormitorio desde $112.900, 2 dormitorios desde $146.500. Envía tu consulta por WhatsApp al 097 35 30 30 o a través de la web infocasas.com.uy y te enterás de todas estas propuestas. Hacemos la última pausa de la tarde, completamos la opinión del panel de Esta Boca es Mía. Ya venimos aquí a la tele en vivo.